estamos separados, apartados de nuestro Señor, que tenemos la ira de Él sobre nuestra cabeza, estamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, y que en esa misma condición en la cual nosotros venimos a este mundo, no podemos llegar a su presencia. También debemos comprender que no podemos eliminar esta condenación que nosotros tenemos por nuestros propios méritos. Ahora, ¿por qué? Porque dice que no es por obras que podemos eliminar esta condenación y así poder llegar al cielo, y solo debemos entender que Cristo lo hizo todo por nosotros y que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Ese es el principal y fundamental mensaje que toda persona debe saber para llegar a ser hijo de Dios, y por supuesto, una vez entendido el mensaje, aceptar gratuitamente este regalo de vida eterna que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo, saber que solo su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora sí, sabiendo que y entendiendo este mensaje, y ahora sabiendo que si esto lo hemos hecho sinceramente y de corazón, pasamos de muerte a vida y somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, Él tiene elogios para sus hijos. Y ahora los elogios que dice Él, los vamos a leer. Fíjate lo que dice el verso número 2. El verso número 2 dice: yo conozco tus obras, y empieza a elogiar el Señor. Dice que conoce nuestras obras, conoce nuestro trabajo, conoce la paciencia, conoce también que no soportamos a los malos, dice, que probamos a aquellos que dicen ser de posición, dice, a los apóstoles y que no lo eran, ¿verdad? También dice que conoce el sufrimiento y aún conoce que no hemos desmayado, que sus hijos no han desmayado. Ahora, son elogios del Señor hacia sus hijos, ¿verdad? Pero hay una advertencia también, y nos vamos a basar en esta advertencia en el mensaje de esta tarde. Esta advertencia, fíjate lo que dice el verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una gran advertencia acá el Señor hacia sus hijos. Dice que has dejado tu primer amor. Y el título del mensaje en esta tarde es que debemos recuperar nuestro primer amor, recuperando nuestro primer amor. Ahora, ¿qué estás pensando? Tengo que... No es recuperar a una persona. No estoy hablando de... El Señor no está hablando de... Bueno, qué alivio, ¿no? No tengo que ir a buscarlo o a buscarla. No estoy hablando de eso. No es recuperar a una persona. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para poder darnos cuenta si hemos perdido este primer amor por Él. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, recuperando nuestro primer amor. Y solo vamos a ver 50 puntos, ¿verdad? Para que... ¿Tenés tiempo? ¿O tenés que ir a ver un partido de Copa América? ¿No? ¿Mañana? Entonces tenemos tiempo hasta mañana. Bien. Número 1. Cuando mi deleite en el Señor no es más grande que mi deleite en cualquier otra persona o cosa. Cuando mi deleite en el Señor no es más grande que mi deleite en cualquier otra persona o cosa, he dejado mi primer amor. Ejemplo, Salmo 37, 4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando hay ciertas cosas que están estorbando la posición que el Señor debe ocupar en nuestra vida como hijos de Dios, nos estamos deleitando en otras cosas o aún personas que ocuparían el lugar o la posición número 1 que el Señor debe ocupar. Tenemos que darnos cuenta que hemos dejado ese primer amor por Él. Tal vez puede ser una persona muy allegada a nosotros, tal vez puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, o aún puede ser tus hijos. Tal vez ponemos a los hijos antes que el Señor. Tal vez puede ser un trabajo, o vos sabrás qué es aquello que está
haciéndote o haciéndome deleitar más que en las cosas que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, si hay ciertas cosas, circunstancias o situaciones, personas que están ocupando ese lugar, debemos entender y aún darnos cuenta que hemos perdido ese deleite por el Señor, que hemos dejado ese primer amor por Él y aún lo debemos recuperar, y después vamos a ver de qué manera lo podemos recuperar. Número 2, cuando mi alma nunca quiere tener tiempos de compañerismo en la palabra de Dios. Ahora, cuando nuestra alma no quiere tener estos tiempos de compañerismo, y cuando hablo de alma, estoy hablando de nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestros sentimientos y aún nuestra voluntad, es decir, nuestras acciones. Ahora, cuando esos tres no quieren tener ese compañerismo con las cosas del Señor, con la palabra del Señor, hemos dejado nuestro primer amor. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Salmo capítulo número 5, Salmo capítulo número 5, alguien que me lea Salmo capítulo número 5, verso 3, por favor. Salmo capítulo 55, verso 17. ¿Quién me lee Salmo capítulo 5, verso 3? ¿Hubo? Salmo 55, 17. ¿Quién me lee Salmo 55, 17? Marga, por favor. Yo voy a leer Proverbios capítulo 15. ¿Hubo? Salmo capítulo 5, verso 3. Oh Jehová, de mañana verás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Marga, por favor, 55, 17. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué quieres decir, Mauricio, con esto? Que cuando nuestra alma no quiere tener este compañerismo con el Señor, hemos perdido, hemos dejado nuestro primer amor. Cuando ni siquiera consultamos al Señor por circunstancias propias, circunstancias de nuestra vida, y decimos, bueno, yo me la puedo arreglar solo. ¿Sí? No tenemos dependencia de nuestro Señor. No voy a orar, lo voy a hacer. No voy a leer, no lo necesito. ¿No? Alguien dijo una vez, yo no leo para no dejarme influenciar. Está bien, ¿no? No, está bien. Es decir, es buena influencia la palabra de Dios. La oración es saber o conocer que yo estoy dependiendo de... Alguien me dijo una vez, no sé para qué oramos, si Dios ya sabe lo que voy a pedir. ¿Sabe qué está pidiendo? Él está pidiéndome que yo pueda entender que dependo de Él, que nosotros como hijos dependemos de Él. Bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ya sé mucho? Voluntad, intelecto, emociones y voluntad. Hace mucho frío. Bueno, ahora hay aire acondicionado, tal vez nos excusa el frío, ¿no? Tenemos dos aires acondicionados, entonces ya nos excusa no venir en invierno y tampoco en verano, porque frío, calor. Ahora, cuando estas circunstancias, estas situaciones, y mi alma no quiere tener este tiempo de compañerismo con el Señor, debemos darnos cuenta de que hemos dejado nuestro primer amor por el Señor. Falta de oración, falta de lectura y tiempo en la casa de nuestro Señor. Entonces son situaciones en nuestras vidas cotidianas que debemos estar atentos para saber si hemos dejado nuestro primer amor por el Señor. 3. Cuando mis pensamientos en tiempos de desocupación nunca reflexionan en el Señor, hemos dejado nuestro primer amor. Tal vez hay tiempos en los que decís, bueno, esto no tiene nada que ver con Dios, sí, todo tiene que ver con el Señor. Bueno, vamos a ir al retiro de varones, no tiene nada que ver con Él, sí tiene que ver con el Señor. Tal vez pensamos en ciertas circunstancias que no tienen nada que ver con el Señor, tal vez en vacaciones personales, pero todo tiene que ver con el Señor. No podemos desligarnos del Señor, de reflexionar en su palabra. ¿Sabes qué?
cuando fue el retiro de matrimonios la semana pasada, también muchos se ha pensado, bueno, listo, sí, es para tener un tiempo y me van a hablar, pero eso va mucho más allá. Y en ese tiempo, es un tiempo puede ser de desocupación, pero ¿de qué? Del trabajo tal vez, de tus hijos o de tus hijas tal vez, ¿verdad? Decir, me libré de ellas y listo, ya estoy desocupado de las tareas de la casa, la mujer también no cocina, el hombre no va a trabajar esos 2 días, está bueno, ¿no? Claro que sí, pero no nos libramos de la ocupación principal que tiene el Señor. ¿Sabes que es en esos días tenía el peso por una persona? Y allá en el retiro, a 2 personas más, el Señor puso el mismo peso en su corazón, porque había una persona que no conocía a Cristo como su Salvador. Si no nos desligamos de la tarea que el Señor nos encomendó, por más que estemos en una iglesia o en un lugar donde se habla la palabra de Dios, hay otras necesidades también. Ahora, si el Señor puso un peso, un deseo, es que estamos en un tiempo de relax, podrías decir, sí, pero no nos desligamos de esa tarea que el Señor nos dejó. ¿Sabes que ese día una persona fue salva? Una persona fue a los pies de Cristo. Entonces no nos desligamos, aún en esos tiempos que pensamos que no tienen nada que ver con el Señor o de las tareas que nosotros tenemos cotidianamente. Es decir, todo está relacionado. ¿Te acordás que Pablo decía a los corintios, cuando era niño pensaba como niño, hablaba aún como niño, pero ahora dice, ya soy hombre, esas cosas ya no debo pensar así. Ahora, no pensemos que tal vez antes pensábamos de una manera, en los tiempos de vacaciones, aún donde estamos no con las tareas de la iglesia, nos desligamos de las cosas del Señor. Ya no debemos pensar de esa manera. Entonces, cuando mis pensamientos en tiempos de desocupación no reflexionan en el Señor, hemos dejado nuestro primer amor. Me quedan 47, ¿sí? Vamos por la 4. No te asustes, de verdad. ¿Quieres ir a comprarte un chupetín, un paquete de galletitas y seguir? No. 4. Cuando razono sobre mi pecado y digo, solo soy un ser humano y fácilmente dejo entrar aquellas cosas que desagradan al Señor, he dejado mi primer amor. ¿Sabes cuando pensamos tal vez en algo que desagrada al Señor y que entra fácilmente a nuestra mente? ¡Pum! Y cada vez más fácilmente, entra y cada vez más fácilmente y cada vez más fácilmente, debemos entender y darnos cuenta que hemos dejado nuestro primer amor. Ahora, ¿te acordás en Juan capítulo número 6, verso 60 en adelante? Dice que había multitud que seguía al Señor, ¿verdad? En el verso 66 dice que algunos de sus discípulos lo dejaron atrás. También dice que lo escuchaban hablar y decían, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Ahora, muchos discípulos, dice, no le seguían y se volvieron atrás. Tal vez ese fervor, esa pasión por el Señor ya no estaba tan viva como en el comienzo. Ciertas cosas que no le convenían escuchar y no las querían seguir escuchando. Entonces, cuando dejo meter cosas en mi mente, en mis pensamientos, tan fácilmente y ya no me duele tanto, debemos darnos cuenta, y cosas por supuesto desagradables al Señor, debemos darnos cuenta que hemos dejado ese primer amor y lo debemos recuperar. 5. Cuando nunca doy con agrado a la obra del Señor y necesidades de otros, he dejado mi primer amor. Creo que nadie lo quiere escuchar esto, ¿verdad? ¿Te acordás? Hechos capítulo 2:45, que vendían, dice, sus propiedades, lo daban y daban para las necesidades de todos, estaban todos contentos, unánimes, alegres, perseveraban en la doctrina del Señor, es decir, eran fuertes en el dar.
eran fuertes en dar en el lugar correcto. Ahora, sí estoy de acuerdo con aquellos que tal vez están enojados con las iglesias evangélicas de que se utilizan más los fondos. Ahora, sí, y lo podemos ver anteriormente y aún en la actualidad. Alguien me dijo, una compañera de trabajo, hablando, invitándola acá, dice, mira, a mí, sí, está bien todo, pero el diezmo, dice, mi deseo es abrir un hogar y darle el alimento a los chicos a la mañana, a la tarde, y ese sería mi diezmo. Me dice, ¿está bien? No dice el Señor eso. Dice, sí, pero a mí no, yo veo que lo administran mal. No es tu tarea. O sea, ¿de quién es la tarea? ¿Qué es mi tarea? Es dar con alegría en el lugar correcto. El que administra dará cuenta al Señor de cómo administra los fondos que el Señor les encomendó, pero yo estoy haciendo mi tarea. Ahora, por así llamarlo vulgarmente, la iglesia evangélica está quemada por la administración mala de los fondos. Sí, algunas, ¿verdad? Pero yo tengo que cumplir mi tarea con el Señor y cumplir mi mandato con el Señor, de dar y aún de dar con alegría en el lugar correcto. Ahora, si eso no lo estamos haciendo, si eso no lo estoy haciendo, he perdido mi primer amor, aún mi primer amor en el dar para el Señor, ¿verdad? 6, vamos con uno más. Cuando dejo de tratar a mis hermanos como trato al Señor, he dejado mi primer amor. Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo número 12, Romanos capítulo número 12, Romanos capítulo número 12, voy a preguntar a algunos hermanos del seminario que están memorizando todos los versículos de Romanos, ¿verdad? Entonces a los hermanos de segundo ya se lo saben todo de memoria, el profesor malo les hace memorizar todas las clases, ¿verdad? Así, achita me dicen, así, les da el profesor. Romanos capítulo número 12, verso número 10, verso 17 y 18. Cuando dejo de tratar a mis hermanos como al Señor, he dejado mi primer amor. Verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si he dejado de tratar a mi hermano de la misma manera que trato al Señor, he dejado mi primer amor. ¿Y qué quiero decir con esto? Debemos tratar con el Señor como Él nos trata a nosotros, para que nosotros podamos tratar de esa misma manera a nuestros hermanos. Ahora, cuando eso se rompió, ese trato se rompió, debemos darnos cuenta de que ya hay una evidencia de que hemos dejado nuestro primer amor. Entonces, dice acá que nos debemos amar unos a otros con amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros. Ese es el trato que el Señor quiere que tengamos. Sí que va a haber roces. ¿Te acordás proverbio que dice hierro con hierro se aguza? Y así se aguza el rostro de su hermano, es decir, se afila. Ahora, esto debe ser para mejorar, ¿verdad? Esto es para mejorar. Muchas veces los roces que puede haber entre nosotros como hermanos, como iglesia, no debe ser para ir para atrás, sino para edificarnos y aún mejorar, ¿verdad? Sacar ese filo para cortar mejor, ¿verdad? Eso es lo que el sentido que dice. Entonces, este amor, si yo dejo de tratar a mis hermanos como trato al Señor, he dejado mi primer amor. Uno más. Cuando los mandamientos restringen mi gozo, cuando los mandamientos del Señor restringen mis gustos, he dejado mi primer amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos amar lo que Cristo ama, odiar lo que Cristo odia. Ejemplo, ¿sabes que a mí me encanta jugar a la paleta, padre? Y
las primeras veces que venía acá a la iglesia, lo hacía en los días de culto. Domingo 10 de la mañana, miércoles 7 de la tarde. Y venía los domingos a la tarde nada más. Pero había un mandato acá, ¿verdad? No dejando de congregarme como algunos tienen como costumbre. Entonces eso yo no lo quería leer. No estaba en mi Biblia eso, ¿no? Pero cuando los mandatos del Señor restringen mis gustos, o mis gozos, lo que me gusta a mí personalmente, ya hay algo que está chocando y hay una decisión que debemos tomar, ¿verdad? Y a quién debemos obedecer. Y esa es la decisión que debemos tomar. Entonces, si seguimos en eso, creo que hemos perdido nuestro primer amor, nuestro fervor por el Señor. Pero sabemos que debemos cumplir lo que el Señor nos está mandando. Seguimos, otro más. Ya van 42, nos faltan, ¿no? 48. Bien, 48. Bien. Cuando busco la aprobación del mundo, que es contraria a la aprobación del Señor. Ahora, muchas veces va a pasar que no vamos a estar en los lugares muy cómodos y buscamos la aprobación de personas que no conocen a nuestro Señor, que no temen a nuestro Señor, y buscamos la aprobación de determinadas personas y no lo que el Señor nos está mandando. Entonces, si eso está ocurriendo, tenemos que tener cuidado. Hemos dejado ese fervor, hemos dejado ese primer amor y lo debemos recuperar, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Uno más. Cuando hago fracasar a Cristo y su palabra por miedo al rechazo, he dejado mi primer amor. Allá primera de Pedro capítulo 4, verso 14 al 16, dice que tal vez podemos sufrir, o que el cristiano va a sufrir aún haciendo el bien, ¿verdad? Dice que bienaventurados debemos ser, súper dichosos, súper felices debemos ser aún en esas circunstancias que tal vez no son de agrado, pero que muchos te van a rechazar. ¿Por qué? Porque decís no a determinadas cosas, no a ciertas cosas, ¿verdad? Personalmente, compañeros de trabajo al principio me invitaban a las fiestas de fin de año, cumpleaños. Hoy ya no me invitan, no porque sea malo, porque saben que no comparto, saben que eso no lo comparto. Ahora, porque sé qué van a hacer en esos lugares. Van a tomar, van a emborracharse, van a hablar cosas que no convienen, que uno no puede escuchar. Entonces ya ni siquiera me invitan. Ahora, me siento contento por eso, no es que me siento rechazado, yo me siento feliz por eso, porque ya no me invitan a esos lugares. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, sentite feliz, dichoso, ¿verdad? Pero si tal vez esas circunstancias, cuando hacemos fracasar a Cristo por miedo aún al rechazo, hemos perdido, hemos dejado ese primer amor y lo debemos recuperar. Uno más. Cuando no puedo perdonar a alguien que me ofendió, he dejado mi primer amor. ¿No te pasó? ¿No te pasó eso? Puede ser. Cuando no podés perdonar a alguien, pero que te ofendió, ¿verdad? Ese es un indicio de que hemos dejado nuestro primer amor. Efesios capítulo 4, 2 versículos. Efesios capítulo número 4. Seguime por favor, Efesios capítulo número 4, y ya terminamos. Efesios 4, verso 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Ahora, de esa misma manera que Cristo nos perdonó, dice que nosotros también debemos perdonar a los demás, aquellos que nos ofenden. Me ofendió, entonces yo no lo perdono porque Él me ofendió. Y la ecuación acá, la palabra de Dios, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Nosotros debemos estar bien. Nosotros debemos ir a pedir
ese perdón, por más que nos hayan ofendido, ¿verdad? Entonces, porque nosotros buscamos esa relación, ¿verdad? Si no, el indicio es que hemos dejado nuestro primer amor. Debemos perdonar a los demás de la misma manera que Cristo nos perdonó. Y una más. Cuando me he acercado al pecado, he dejado mi primer amor. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Primera de Timoteo, ya terminamos. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso 11. Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso 11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y lee todo el contexto anterior de todo lo que viene hablando. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, paciencia, mansedumbre. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 19 y versos 22. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Acercándose a un lugar, nos estamos alejando de otro. Entonces, si nos hemos acercado a la fuente de pecado, nos hemos alejado de la fuente de justicia. Entonces, si nos hemos acercado a la fuente de pecado, hemos dejado nuestro primer amor, hemos dejado ese fervor por las cosas sagradas, por las cosas del Señor. Ahora, ¿cuál será la cura para todo esto? ¿Cuál será la cura si hemos dejado nuestro primer amor? Apocalipsis capítulo número 2, volvemos al texto original. Apocalipsis capítulo número 2, verso número 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La cura para poder recuperar este primer amor es recordar, arrepentirse y volver a hacer las primeras obras. Recordar, arrepentirse y volver a hacer las primeras obras. Ahora, 5 estrategias, hermanos, que podemos recordar, 5 estrategias que podemos hacer, 5 estrategias que podemos poner en práctica para recuperar nuestro primer amor. Poner en práctica la lectura, poner en práctica la oración, poner en práctica el congregarnos cada vez que la casa del Señor está abierta, y hablar de Cristo y dar con alegría. Ahora, 5 pautas que podemos poner en práctica. Creo que todos lo podemos hacer, ¿verdad? Orar, leer, venir, hablar a los demás y dar con alegría. Ahora, ¿para qué venimos acá? ¿Para qué venimos a la casa del Señor? Por supuesto, venimos a adorar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Dios, pero venimos a escuchar su voz para ponerlo en práctica lo que Él nos dice. Yo no tengo mucho que decir, el hombre no tiene nada que decir, pero Dios sí tiene mucho que decir. Entonces, que vengamos a la casa del Señor para escuchar su voz, para ser oyentes no pasivos, sino oyentes agresivos de su palabra. Venir con el corazón dispuesto y decir: Señor, hoy quiero que me hables. Hoy quiero que me hables. Y lo que me hables y lo que me digas, lo voy a hacer, lo voy a obedecer, lo voy a poner en práctica. Orar, leer, ser un oyente agresivo de la palabra de Dios. Hablar a otros de la palabra de Dios, del Evangelio de Salvación, y dar con un corazón sincero, con un corazón alegre. Solamente 5 pautas para poder recuperar ese amor si lo hemos dejado, si hemos perdido ese primer amor por el Señor. Vamos a orar. Dios Padre amado que estás en el cielo.